Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Bueno, mis hermanos, estamos aquí, vamos hoy a dar esta conferencia. Estamos transmitiendo simultáneamente por nuestra página de Facebook, Guerrero Bíblico Pentecostal por el Mundo, también en el canal en YouTube, que lleva por título el mismo nombre, Guerrero Bíblico Pentecostal por el Mundo. Déjenme por favor mirar cómo estamos, cómo se nos está escuchando. Listo, sí, nos está escuchando muy bien en Facebook. Estamos aquí, mis hermanos, porque hoy vamos a dar, vamos a mirar o vamos a dar respuesta a una inquietud. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿El Dios Padre o el Dios Hijo? Recuerden algo, nosotros hablamos conforme dice la Escritura, ese es el mandamiento apostólico. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y Pablo dice, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. A los hermanos que nos ven en Facebook, por favor, dale ahí seguir a la página, denle me gusta a las conferencias, compártalas, déjenos su comentario, vaya comentando, váyanos diciendo desde qué parte de Colombia nos está viendo, de qué parte del mundo. Igualmente los hermanos en YouTube, también deben suscribirse al canal, suscríbanse al canal, denle también el me gusta, déjenos su comentario, clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. ¿Listo? Entonces vamos, mis hermanos, vamos a presentar a los hermanos que hoy están aquí de panelistas. Desafortunadamente nuestro hermano pastor Andrés Caña no pudo estar con nosotros hoy. Bueno, si el Señor lo permite, estaré con nosotros después. Se encuentra un poco indispuesto de salud. Esa es pues por eso él no va a estar con nosotros el día de hoy. Después, si el Señor lo permite, estará. Bueno, presentemos primeramente a nuestro pastor Yaider Cadaví. Mi hermano Yaider, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén, hermano Alex. Dios lo bendiga a usted también, al hermano José David y a toda su audiencia, a las personas que nos escuchan a través de estos medios. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús, tanto los unicitarios como las personas que son trinitarias. Créame que nosotros los queremos en el Señor, los queremos tanto que queremos enseñarle la única verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano David, Dios me lo bendiga, bienvenido. Amén, hermano Alex. Saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos acompañarlo en el programa en esta noche. Saludo especial también a nuestro hermano, amigo y pastor, el hermano Yaider Cadavid. Para toda la audiencia, un saludo especial. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. El Señor les bendiga. Bueno, amigos y hermanos, ya saben, si algún amigo desea participar, ahorita al final que vamos a dar la exposición, al final le vamos a dar tiempo para que participen, es decir, les vamos a dar el link para que ingresen, pero la condición es que debe ser conforme a lo que se va a tratar hoy, el tema de lo que va a tratar usted, y debe también, nosotros vamos a responder sus preguntas y usted también responderá las nuestras. Bueno, vamos a esperar. Creo que el hermano Yaider tiene problemas con el internet. Hermano David, entonces, ¿quién fue el que fue manifestado en carne? ¿El Dios Padre o el Dios Hijo? Saludo cordial, mi hermano. Bueno, para todos los oyentes, la Biblia es clara y nos enseña en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 en adelante y el verso 16, allí la Escritura nos muestra y nos dice quién es el que fue manifestado en carne. Allí la Biblia nos demuestra claramente y categóricamente que el que fue manifestado en carne fue el Dios viviente, ¿sí? El que es la columna y el baluarte de la iglesia, el Dios viviente. Vamos a leer el texto, vamos a leer lo que dice la Biblia. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Luego en el verso 16, algunas traducciones dicen Él, ¿cierto? Otras dicen Dios fue manifestado en carne. Sea Él o sea Dios,
en el verso 15 nos está señalando cuál o quién es ese sujeto que está siendo manifestado en carne. Obviamente la Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero, que es el Padre, lo cual nos dice Isaías capítulo 37, verso 16, dice que quién es Dios sino solo Jehová. Él es el único Dios. Hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el Dios. Así que el que se manifestó en carne, mi hermano Cerrato, bíblicamente es el único Dios, el Padre. El único Dios verdadero es el Padre. No, la Biblia no registra que un Dios hijo se haya manifestado en carne. Adelante, Manuales. Gracias, hermano David. El hermano Jader tiene problemas con el internet. Bueno, quisiera que viéramos algo. Por aquí hay un comentario de un amigo, Noel Ávila. Noel Ávila dice esto. Ojalá el amigo Noel Ávila pueda ingresar ahorita y nos diga esto. Dice 1 Juan 3:8, el Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras del diablo. Listo. Pero ese Hijo de Dios que fue manifestado es otro Dios u otra persona divina según Juan. Porque usted solamente me lee, amigo Noel Ávila, me lee el primera de Juan 3:8. Me está leyendo solamente ese verso. Pero no me está leyendo el resto o el contexto, digámoslo así, el contexto de quién está hablando el texto. Miremos a ver por qué. Porque decir hijo de Dios no quiere decir que es otro Dios. Mire lo que dice aquí, 1 de Juan capítulo 3, verso 8, que es el texto que usted usa. ¿No? Dice, pues para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero ¿quién es este Hijo de Dios que fue manifestado? Vamos a leerlo en el verso 5. Vamos a leerlo allá en el verso 5. Mano Jader, cierra el micrófono, por favor, un momentico, ya le doy el retorno a usted. Dale, gracias. ¿Quién es este Hijo de Dios? Sí, hermanito, está fallando. Cierra el micrófono. Cierra el micrófono, hermano Jader, para poder seguir, porque se retorna mucho ruido. Hermano Jader. Bueno, entonces miremos. Hermano Jader, si me oye, para que cierre el micrófono porque hace retorno. Pero el hermano Jader no. No, tiene problemas de internet. Bueno, entonces, sigámosle respondiendo aquí al señor Noel Ávila. Mira lo que dice el verso 5. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, ¿a quién se refiere? Cuando aquí vemos un pronombre aquí que es aquel. Y cuando nosotros vemos en el griego es ekeinos, ese ekeinos se refiere a la persona de la cual se viene hablando anteriormente. Es lo que dice, es lo que nos dice literalmente, o lo que es la gramática griega, ¿no? Es lo que nos dice la gramática griega. Aquel del quien se viene hablando anteriormente. ¿De quién se viene hablando? Hermano David, ¿usted me puede decir de quién se viene hablando aquí? ¿O de quién viene hablando Juan, que fue el que fue manifestado para quitar nuestros pecados? ¿De quién se viene hablando? Estamos hablando de cuál texto, hermano. Primera de Juan, capítulo 3. Primera Juan, capítulo 3, verso. El verso 5. Dice, y sabéis que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién fue el que fue manifestado según Juan? Juan no está diciendo que ese Hijo de Dios sea otra persona divina u otro Dios. Juan no está diciendo eso, ¿no? Juan no está diciendo eso. Sí, claro. Amén, hermano. Entonces, lo primero que tengo que mirar es que el verso 1 nos viene hablando de que somos hijos de Dios. O sea, que aquí el objeto, no sé si esté bien decir esto, el sujeto, o ese alguien del cual se está hablando,
del cual somos hijos es Dios. Y claramente la gramática nos dice para esto fue manifestado, o sea que el que fue manifestado no fue otro Dios, sino que obviamente la Biblia nos está enseñando es que ese Jesús en realidad es ese Dios que, repito, es la columna y el baluarte de la iglesia. Claro, mi hermano, está el único Dios que puede manejar carne, hermano Alex. Entonces mire, amigo Noel, mire que usted tiene que mirar que ese ekeinos o ese aquel que fue manifestado no se refiere a otro, sino a la persona de quien viene hablando anteriormente el escritor. ¿De quién está hablando? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que estuvo en el mundo y el mundo no le conoció fue Jesucristo. Juan 1:10. Y sabéis, dice allá que el mundo por Él fue hecho. Que vino y habitó en el mundo y el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién es ese? Es el mismo Jesucristo. Entonces, ¿quién es? Juan dice que es el Padre. Entonces usted tiene que leer la Biblia bien. No solamente tomar un texto, eso es lo que hace el mundo trinitario. Eso es lo que hace el mundo politeísta. Tomar un texto, sacarlo del contexto y decir, no, es el Hijo de Dios. Pero decir Hijo de Dios es decir Dios Hijo. Obviamente no. Juan le está enseñando a usted quién fue aquel que fue manifestado. Juan le está enseñando a usted quién es aquel que fue manifestado. Es más, primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Está hablando de aquel que es desde el principio. Pero ¿quién es ese desde el principio que fue manifestado, al cual ellos conocieron? Capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocieron ellos? ¿A un Dios Hijo o al Padre? Dice que fue al Padre, el cual es desde el principio. Sí, mira, usted tiene que leer la Biblia de esa manera. Decir Hijo de Dios no es decir Dios Hijo. Decir Hijo de Dios es hablar de que Dios fue hecho hombre. Dios se hizo hombre. Bueno, vamos a decirle, hermano Jader, ya arregló el problema del internet, hermano Jader. Señor, aquí he vuelto. Bueno, sí, va a tocar así con la... Sí, hermanito, va a tocar así con la cámara apagada para poder que tenga más internet. Hermano Jader, ¿quién fue manifestado en carne? Sí, sí. No le escuché bien, mi hermano Alex. ¿Quién fue manifestado en carne, hermano Jader, según la Biblia? Bueno, según la Biblia, el único Dios verdadero, porque es que el principio básico nos enseña que hay un solo Dios. Eso es indiscutible. La Biblia dice, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Deuteronomio capítulo 32 dice que no hay dioses con él. Entonces, si no hay dioses con él, ¿quién pues se pudo manifestar sino el único Dios invisible, el que antes de él no fue formado? Bueno, el hermano Jader tiene problemas. No lo dice. La Biblia habla de que el mismo Dios fue el que se presentó en carne. La Biblia dice en Isaías capítulo 52, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo. ¿Quién habla aquí? Jehová. Si usted ve el versículo 5 dice, he aquí que hago, ya que mi pueblo es llevado injustamente y lo que en ellos se señorea lo hacen aullar continuamente, dice Jehová. El texto es muy claro, dice, habla Jehová, no habla el Hijo, porque es que en ningún momento la Biblia está refiriéndose al Hijo. Él mismo, el versículo es claro, dice, porque yo mismo, oiga, esa expresión que más queremos entender, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Es mi apreciación hasta el momento, hermano Alex. Amén, hermano. Bueno, entonces ya hemos abordado 2 de los 3 versos bíblicos que el trinitario usa para decir, no, es que fue el Hijo. Pero yo preguntaría al amigo trinitario, decir Dios, decir Hijo,
Es decir, es lo mismo que decir Dios Hijo. Ahora, el hermano Urrea hizo referencia a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15 y verso 16. Y resulta que dice, Dios fue manifestado en carne, o Él fue manifestado en carne. Dios o Él. Y los amigos trinitarios toman ese verso para decir que cuando dice Dios fue manifestado en carne, dicen es que ese verso es adulterado. Porque el original no dice Dios, el original dice Él fue manifestado en carne. Pues hombre, les tengo malas noticias. Les tengo malas noticias. Porque el original, ¿sí? O la copia de los originales sí dice Dios. Lo que pasa es que usted, mirándolo desde qué punto de vista esa Biblia está traducido, o cuál manuscrito usaron para decir Él fue manifestado en carne o Dios fue manifestado en carne. Porque la que traduce Dios fue manifestado en carne usa el manuscrito bizantino, que son más o menos 5200 manuscritos que dicen Dios fue manifestado en carne. Y la que dicen Él fue manifestado en carne usa el manuscrito sinaítico, que más o menos son 400 manuscritos, más o menos, ¿sí? Que son los más antiguos que hay, el bizantino al sinaítico. Bueno, ahí lo tenemos. Es decir, Dios fue manifestado en carne, o decir Él fue manifestado en carne, es lo mismo. Porque recordemos algo, la Biblia dice, Pablo lo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios, no más el Padre. Y si Dios fue manifestado en carne, entonces vamos a hablar de algo lógico, la lógica bíblica. Si solamente hay un Dios, el Padre, el que fue manifestado, que es Dios, ese debe ser el Padre, según la lógica bíblica. ¿Sí? Ahora, el verso 15 dice, cuando por ejemplo dicen los trinitarios, Él fue manifestado en carne, ¿a quién se refiere? No, fue el Hijo. Pero allí les tengo malas noticias. ¿Por qué les tengo malas noticias? Porque la escritura, no hay ningún manuscrito, escúcheme bien, y si lo hay, pues por favor, ilústreme, enséñeme y dígame cuál manuscrito dice el Hijo fue manifestado en carne, o el Dios Hijo fue manifestado en carne. Algún manuscrito debe haber, ¿sí? Porque desafortunadamente si hay Biblias que dicen Cristo fue manifestado en carne, eso no lo dice ningún manuscrito. Lo que dicen los manuscritos fue, Señor, dígame. Y hay otra apreciación. Dígame. Es que Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para vencer al diablo. Entonces, mire bien, por cuanto los hijos, está declarando que Él tuvo hijo. O sea, al decir los hijos, quiere decir que Él es nuestro Padre. Entonces, ¿quién participó? Él, el que dice en Timoteo 3, grande es el misterio de la piedad, Dios o Él fue manifestado en carne. Se vuelve a repetir el pronombre Él. Entonces, y Hebreos capítulo 2 lo aclara mucho, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Los hijos de quién? Él participó también de lo mismo. ¿Y a quién se refiere? A Jesús. Y si Jesús entonces, si fue Jesús, entonces da a entender que Jesús es el Padre. Muy claro dice el versículo. Exacto, mi hermano. Pero si usted va, por ejemplo, y añadámosle ahí lo que dice Hebreos. Hebreos en el capítulo 12, verso 5 en adelante, habla del Señor, y el Señor es Jesucristo, ¿sí? Y dice que Él es el Padre. Si usted lo lee, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Lea Hebreos 12, 5, y va a encontrar que allí, el escritor a los Hebreos, está diciendo que el Señor, el cual es Dios, el cual es Jesús, el cual es el Hijo, según Hebreos 1, 10, es el mismo, que es el Señor, va a decirnos allí que es el Padre. Léalo y verá por qué dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo.
Yo invito a los amigos que lean Hebreos 12, del verso 5 en adelante. Si gustan y me dan permiso, lo podemos hacer. Para completar lo que dice mi pastora Jader. Leámoslo, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, miremos lo que dice, mire. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres por él reprendido. Porque el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verso 9. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? Escuche bien. Al Padre de los espíritus y viviremos. Entonces con esto queda ratificado que aquel que participó de carne y sangre, al igual que sus hijos, fue el único Dios, el Padre, el cual es el Señor Jesucristo. Toda esta evidencia es abrumadora. Ahora, permítame por favor, para darle paso a los hermanos, terminar aquí lo que dice Pablo, para aquellos que dicen, Él fue manifestado en carne, dice que se refiere a uno. Ese Él, cuando nosotros miramos el pronombre a quién se refiere, los pronombres toman lugar de aquel sujeto del cual se viene hablando. El pronombre se usa para no repetir tanto el nombre o el sujeto del cual se viene hablando. ¿Sí? Entonces, tengan claro eso. Miren lo que dice, el verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿De quién es el sujeto aquí? Dios. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Vuelve y repite, Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Pues el único que hay. ¿Sí? Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. ¿De quién se viene hablando? Se viene hablando de Dios. Es decir, Él fue manifestado en carne o Dios fue manifestado en carne es lo mismo. No estábamos hablando de otro Dios, está hablando de Dios. Y si solamente hay un Dios y es el Padre, entonces ¿quién es este Dios que fue manifestado en carne? ¿Quién es este Él que fue manifestado en carne? A ver, hermano Jader, ¿algo más que aportarnos? Bueno, hay otro versículo que yo estaba leyendo aquí en la Biblia de Dios para Todos, y es segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 1, dice, un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Que Dios le dé cada vez más de su generoso amor, paz, a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mire bien, primero que todo tenemos, por cierto, que en Isaías capítulo 44 nos dice que hay un solo Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, el decir que el Hijo es un Dios o que el Dios Hijo es decir una herejía, y es poner en contradicción lo que el mismo Dios está diciendo. Entonces él está diciendo que Él es el primero, Él es el postrero, y fuera de Él no hay Dios. Entonces, ese Dios es único, uno, único, no hay más. Ese Dios se manifestó en carne, y como dice esta traducción, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, da a entender que es el mismo Dios, porque si usted dice que Jesucristo es otro Dios, caería en una infamia tan grande que es poner en contra lo que la palabra de Dios dice. Y como dijo el apóstol Pedro, que tenemos la práctica más segura. Entonces, dejaríamos de creer a la palabra de Dios por creer en un dogma antibíblico, porque el dogma de la Trinidad es un dogma antibíblico que tiene que
hermano Alex, veo que se le fue la señal al hermano. Sí, señor. Veo que ahí está comentando Noel Ávila. Sí. Qué bueno que Noel Ávila, hombre, se tome el valor e ingrese aquí. Porque qué fácil es hacer lo que hacen muchos, y es empezar a tirar desde afuera, como se dice, piedras. Pero qué bueno que entre aquí y explique aquí en vivo, para que también nos responda algunas preguntas. Sería muy bueno, me gustaría tenerle aquí en el programa para que nos exponga y nos explique con Biblia si allí en 1 Timoteo 3:16 el que se manifestó fue Dios el Hijo, y nos presente las pruebas. ¿Qué opina, hermano Alex? Ahí ya le puse el stream, hermano, para que ingresen. El que quiera ingresar, hágalo. El que quiera llamar, llame. Sí, el que quiera llamar, puede llamar. 318-436-0745. O si va a llamar por WhatsApp, más 57-318-436-0745. ¿Algo más que añadir, hermano David? Hermano, la verdad es que, como dice la escritura allí, es indiscutible, o sea, es algo que realmente no tiene discusión allí, que Dios fue manifestado en carne. Ahora, recordemos que quien está citando esto allí es el apóstol Pablo. ¿Quién dice Pablo en 1 Corintios 8:6 que es Dios? ¿Quién es Dios? Allí nos dice claramente, aunque para muchos, ¿cierto?, sea en el cielo, sea en la tierra, etcétera, etcétera, aunque hayan muchos dioses o muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Teos, un solo Dios. Y dice quién es, dice es el Padre. O sea, es imposible que Pablo, habiendo dicho que hay un solo Dios, que es el Padre, después fuese a decir en 1 Timoteo 3:16 que fue el Hijo el que se manifestó, Dios el Hijo. O sea, eso es esto totalmente, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Sería que Pablo allí se estaría contradiciendo? No, en ninguna manera. Pablo, siendo un monoteísta de hueso colorado, siendo incluso instruido a los pies de Gamaliel, quien era obviamente estricto, celoso en cuanto a la Torá, Pablo conocía muy bien la escritura. Pablo no iba a ponerse a inventar allí mentiras. Pablo dijo lo que sencillamente él ya sabía y conocía. Así que cuando Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, porque así es. Ahora, dentro de los manuscritos más antiguos, y lo pueden ustedes corroborar, el trinitario que quiera me dice y lo puede corroborar, y si quiere le envío las copias al celular para que corrobore la familia de los manuscritos, la familia 35, entre otros, que recopila los manuscritos más antiguos y todo esto. Ellos confirman que la mayoría dice Dios fue manifestado en carne. Le voy a citar, los bizantinos, si no me equivoco, dice que el 98% dicen Dios fue manifestado en carne. Y una minoría dice Él. Pero vuelvo y repito, sea Dios o sea Él, el verso 15 ya nos viene diciendo de quién viene hablando. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne o Él fue manifestado en carne, sencillamente es indiscutible. Él se manifestó en carne. ¿Quién? El que es columna y baluarte de la iglesia. Hermano, así que yo digo que, como dice el texto, esto es indiscutible. Sí, hermano, lo que pasa es que, bueno, por aquí tenemos a Carlos Veloz. Vamos a ver quién es Carlos Veloz y tenemos al pastor Jader. Vamos a darle primero cabida. Carlos, por favor, nos espera ahí en un momentico, por favor. Listo, me volví otra vez. Hombre, qué pena con ustedes, hermano. Que se nos cae mucho la señal. Sí, está muy mala por acá. Tranquilo, hermano. Entonces estamos en 1 Timoteo 3:16, hermano. Entonces, algo que nosotros tenemos que mirar es que Pablo dice, nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el que es sobre todos, por todos y en todos. Entonces,
Si el Trinitario dice que es el Hijo y solamente hay un Dios el Padre, ¿cuál Dios es el Hijo según Pablo? Esa sería una buena pregunta. Se fue Carlos. Carlos Veloz se fue. Esa sería una buena pregunta para los... Carlos Veloz es un trinitario, él es un pastor trinitario. Se fue Carlos Veloz. Sería bueno que ingrese. No, se fue. No sé quién es, pero se fue. No sé quién es Carlos Veloz, pero se fue. Bueno, vuelve a ingresar, Carlos. Con mucho gusto aquí le respondemos sus preguntas. A ver. Entonces, si solamente hay un Dios, el Padre, un Dios, y Jesús, según ustedes, es solamente el Hijo, entonces, ¿cuál Dios es Jesús? Buena pregunta, ¿no? Sería. Pero es que el mismo Pablo responde, porque Pablo dice que solamente hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Y es en segunda de Corintios 6:16, donde Pablo nos muestra que Jesús es Señor, Dios y Padre. Leamos, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Sí? Habitaré y andaré entre ellos. ¿Quién fue ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros? Jesucristo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y note que lo inmundo y yo recibiré. Y seré a vosotros, ¿por qué? Por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pues ¿quién es ese que habitó y anduvo entre nosotros hecho hombre? El mismo Dios, el mismo Señor que es Jesucristo, el cual es el Padre. Entonces, allí tienen la respuesta. Sería bueno que ingresaran y nos dijeran, si solamente hay un Dios, y Dios fue manifestado en carne, entonces ¿cuál Dios fue manifestado en carne? Sería bueno que nos respondiesen eso. Ahora, hermano Jader, ¿algo que más añadir aquí? ¿Me escuchan ahí, hermanos? Sí, hermano, le escuchamos. Deje la cámara apagada. Sí, tengo... Ay, estoy ubicándome por acá a ver dónde puedo coger bien en señal. Ahí sí me escuchan. Sí, hermano, le escuchamos. Es que, hermano, vean, la Trinidad no tiene pie ni cabeza, o sea, utilizando términos que son antibíblicos, es decir, para poder decir que vino, tienen que decir que el Hijo es, cosa que la Biblia no dice, o decir el Dios Hijo, porque como le preguntaba en estos días a un trinitario, le decía, le preguntaba, ¿dónde dice la Biblia que el Hijo es el eterno Hijo de Dios? Eso no lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el Hijo por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se le iba a poner una contraseña. ¿Por qué? Porque él iba a tener el mismo proceso que tuvo un hombre. Por eso es que la Biblia es muy clara, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios? El Dios que dice capítulo 9, verso 6 de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿dónde queremos más que la Biblia? Claro, que en estos versículos donde la Biblia está hablando de que Dios se manifestó en Se le olvidó ir el internet al hermano. Hermano, bueno, vamos a abordar el tercer texto bíblico, Juan 1:1. ¿Qué opina usted de eso, hermano? Dicen ellos allí, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice, y aquel verbo fue manifestado, ¿no? Y aquel verbo carne vino a ser, es lo que dice. Carne vino a ser. Y el verbo era Dios y estaba con Dios. Entonces, hermano, allí nos refutan por completo, ¿no? Porque el verbo que es Dios estaba con Dios. Entonces, no, hermano, entonces apaguemos aquí y nos vamos, porque allí está demostrando entonces que el que fue manifestado es el verbo, y verbo significa Dios Hijo. Sí, eso significa el verbo que es el Dios Hijo estaba con Dios.
¿Qué opinamos de eso, hermano? Mi hermano, la verdad, el problema de esto para los amigos trinitarios radican en que para ellos, verbo, para ellos significa hijo eterno, ¿sí? Y al el verbo ser el hijo eterno y ser Dios, pues entonces ellos tienen a un Dios con otro Dios. Pero sencillamente lo que la escritura nos está mostrando, hay algunas traducciones que lo traducen así, el hermano Alex que maneja varias traducciones, que conoce de lo que estamos hablando, él sabe que ahí se puede traducir también en, ¿sí? Hay varias versiones que traducen no con, sino en. Esa construcción gramatical que es pros, la encontramos ¿en qué? En Hebreos, en Romanos 15:17, si no me equivoco, y allí dice pros en lo que a Dios se refiere. Romanos 15:17, en lo que se refiere. Mi pregunta es, ¿por qué allá no lo traducen también en lo que un alguien está con otro alguien? No, porque realmente el texto lo que está señalando es referencia, ¿sí? Lo que está señalando es una dirección en lo que a Dios se refiere, como lo traduce la 1569, ¿sí? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es ya al idioma hebreo, encontramos que está compuesto principio, que es Bereshit, ¿sí? Esto se compone de las siguientes palabras hebreas. Encontramos la letra B del alefato hebreo, encontramos la letra Res, encontramos la letra Aleph, encontramos la letra Shit y la Yud junto con la Tav. Esto realmente tiene una connotación bastante profunda, ¿sí? Y sencillamente cuando nosotros vamos a lo que significa todo esto, lo que nos está mostrando es que en el principio, para no empezar a ahondar, porque me demoraría mucho explicando todo esto, en el principio, en el eterno, ¿sí? Existía el sacrificio que un tiempo específico sería dado por nuestra redención. Recordemos que Apocalipsis 13:8 dice que el cordero ya había sido inmolado. ¿Sí ven? Y yo no creo que los amigos trinitarios vayan a creer que en el principio ya había un Dios Hijo degollado o inmolado. Entonces, cuando se habla de la palabra de Dios, del verbo de Dios, del dabar de Dios, de la menra de Dios, no estamos hablando de un ente aparte distinto de Dios, sino de la expresión misma de Dios. Por eso la Biblia señala que por la palabra, por el dabar o por la menra fueron hechos los cielos y la tierra. Pero eso no significa que la palabra fue un Dios Hijo que creó, no, porque el mismo Dios lo dice en Isaías 45:12, yo hice los cielos, yo hice la tierra, yo creé al hombre, etcétera, etcétera. Fue el Dios eterno. Y en Apocalipsis, Juan lo vuelve a repetir en el capítulo 4, el verso 11, allí dice, porque tú hiciste, está hablando del que está sentado en el trono, y por tu voluntad existen todas las cosas. Así que mi hermano, allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, no está hablando de una pluralidad de dioses divinos, de una trinidad, sino más bien el pensamiento grecorromano de los trinitarios ha torcido el texto, porque en realidad allí, si lo miramos desde el punto hebraico, allí lo que aparece es una raíz hebrea y aramea, que es la raíz haya, y lo que nos está diciendo es que el Eterno poseía menra o tabar. No nos está diciendo que había un hijo eterno. Mire, yo le hacía una pregunta en una ocasión que tuve un debate con un pastor trinitario, porque en todo el debate me habló del hijo eterno, del Antiguo Testamento, el hijo eterno, y yo le pregunté, bueno, si había un hijo eterno, entonces cuando la Biblia dice que el Señor dice, de mí salió palabra, salía un hijo eterno de la boca de Dios, y lo único que hizo fue un espectáculo, que si era que el Dios se había quedado mudo, que esto y que lo otro. Pero mi hermano, lo que sí podemos decir es que en San Juan 1:1 no hay una pluralidad de Dios Hijo y Dios Padre o Dios Verbo allí, aparte de Dios. Adelante, hermano Alex. Hermano Jader.
Hermano Jader. Bueno, creo que el hermano tiene problemas con la señal. Bueno, nosotros debemos entender desde el punto de vista bíblico, vuelvo y repito, bíblico, porque los amigos trinitarios están diciéndonos, por ejemplo, Eri Montúfar, el gran erudito Eri Montúfar, que somos unos ignorantes, unisectarios. Bueno, nos tratan como quieren, los ignorantes, unicitarios. Listo, trátenos como quiere, Eri. Pero yo sí lo invito a que venga aquí al programa, estoy dejando el enlace, y nos diga a qué se refiere Juan 1:1. Sencillo como eso. ¿Cómo es que el verbo que es Dios estaba con Dios? Porque cuando usted lee eso literalmente, literal, usted mismo nos está diciendo que Dios estaba al lado de otro Dios. Dios estaba al lado de otro Dios. Como lo leen ustedes, Dios al lado de otro Dios. Entonces, dice Eri, la frase el verbo era Dios atribuye divinidad al verbo. ¿Y divinidad es Dios o no? El verbo era Dios, no está atribuyendo que era parte de la divinidad, no, está diciendo que es Dios, el verbo era Dios. Entonces usted tiene a Dios estando junto a Dios. Ingrese y nos explica esa parte. Sería bueno que ingresara. Hermano Jader, ¿qué opina usted? Bueno, hermano, es que el hermano David nos citó varios versículos donde dice que el Señor es el creador. Ahora, el versículo 10 aclara este pasaje y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién es el creador? En el Redentor. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba en el mundo? El creador, el único Dios. Ahora, es más, la Biblia dice que en él estaba la vida. El versículo dice, el versículo 4, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, queriendo decir que también podemos decir que, como él dice, como dicen ellos, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, entonces la vida sería otro Dios. Ya habrían, ¿qué? 4 dioses con el Espíritu Santo. Entonces aquí hay un panteísmo, un politeísmo. Entonces la Trinidad estaría llena no solamente de Trinidad, sino de un cuarto Dios, porque la vida sería otro Dios. Y eso no es lo que quiere decir la palabra del Señor. Lo que quiere decir la palabra del Señor, que ese único Dios se manifestó en carne. Ese único Dios se presentó como el Hijo de Dios, no como otro Dios, como el Hijo de Dios. Precisamente. Y Manuel, sí, hermanito. Precisamente, y eso es lo que está enseñando Juan. Porque Juan dice que el verbo estaba con Dios, o como dice la Biblia de 1900, la Biblia del Oso, dice, y el verbo era acerca de Dios, porque Dios tiene verbo, tiene logos, tiene palabra. Y por eso en el Salmo dice, porque Él dijo y fue hecho, por la palabra, por el logos de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, porque el logos estaba acerca de Dios, es lo que Él dice. El logos, dice, porque por el logos, la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Cómo fue eso, hecho eso? Por otro Dios, no dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, lo que Él habló, lo que Él dijo, esos son logos. Y ese logos fue lo que Él dijo que vendría a ser. Él mismo que hablaba estaría presente, Él mismo vendría y nos salvaría. Todo eso es su logo, la palabra que sale de su boca. No es otro Dios, es su logos. Esa palabra que Él dijo que Él mismo vendría, haciéndose hombre, vendría a salvarnos, carne vino a ser. Es decir, se cumplió. Y se cumplió cuando Dios fue hecho hombre. Ahora, es el mismo Juan, escuche bien, es el mismo Juan que nos dice quién es aquel que es el logos, que es Dios. Cuando usted mira, Juan nos dice que Jesús es
Jehová, del cual vio y habló Isaías, del cual dijo, esta es la palabra que sale de mi boca, el cual dijo, yo mismo que hablo estaré presente, el cual también dijo, porque la boca de Jehová ha hablado, que él mismo vendría, que él mismo nos salvaría. Esa palabra carne vino a ser, es decir, fue manifestado Dios como un ser humano. Y Juan dice que Jesús Señor, dígame. Me regala algo para complementarle. Claro, mi hermano. Es que si nos fuéramos por ese versículo, porque dice el verbo era con Dios, entonces tendríamos que decir que hay una cantidad de dioses en Dios, porque es que no solamente esa expresión fue dicha, también Jesús dijo otra expresión que hay que examinarla. Juan capítulo 6, el verso 63 dice, el espíritu es el que da vida a la carne y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que Dios es lleno de una cantidad de espíritu, de una cantidad de dioses, porque si Él dice, mis palabras son espíritu y son vida, es como la expresión con Dios. Entonces quiere decir que en Dios hay una cantidad que los trinitarios están confundidos. No solamente hay tres en uno, es que hay una cantidad, si nos vamos a esa expresión también, hay una cantidad de dioses en Dios. Eso es una cosa absurda. Eso es una ilustración que nosotros sabemos y conocemos de que es una que se refiere a qué, a que Dios, Jesús da vida, Jesús es la vida, Jesús es todo. Entonces nos tendríamos aquí que poner a inventar, bueno, es que hay otro espíritu, cuando eso no es lo que la Biblia quiere decir. Lo que la Biblia quiere decir es que Él tiene la facultad de hacer como Él quiere, y como Él quiere nadie se puede meter en lo que Él dice. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Mire muy claro, dice que mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si nos vamos a la expresión de Juan capítulo 1:1, porque dice con, entonces también tendríamos que decir que no solamente con Él estaba el Hijo, sino que estaban una cantidad de espíritus que también serían. Gracias, hermano Alex. Amén, hermano. Muy importante estas aclaraciones. Entonces podemos observar, amigos trinitarios, que Jesús, según Juan, es el Jehová al cual vio Isaías, el cual habló acerca de él. Y ese Jehová dijo que vendría manifestado, que sería visto, se haría hombre. Es lo que dice Isaías, ¿no? Y ese Jehová dice que es el mismo que hablaba Jehová, su palabra es el que estaría presente, ¿sí? Porque él habló y se cumplió. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces cuando Juan dice el verbo era Dios, no está diciendo que hay un Dios que estaba con otro Dios, está señalando cuál Dios es el verbo. Es el único Dios que hay, el Jehová del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a darle aquí cabida unos minuticos a un hermano que está aquí y después le vamos a dar cabida al señor erudito Rubén Miranda para que nos explique Juan 1:1. Y vamos a responder la pregunta de Rubén y él nos va a responder algunas preguntas también. A ver, hablemos con Cristo Pablo Sánchez. Dios le bendiga, ¿cómo está? A ver, Pablo Sánchez. Bendiciones, mi hermano, ¿me escucha? Sí, hermanito, le escuchamos. Un saludo muy especial para mi hermano, el terreno de las falsas doctrinas, y mi hermano Uber, que está ahí en el canal, y para usted, mi hermano Alex. Amén, hermano. Respecto a quién se manifestó en carne, el Dios Padre o el Dios Hijo, como usted lo tiene en el título. ¿Es lógico o no? No apliquemos lógica, apliquemos Biblia. La Escritura me habla directamente que el que se manifestó en carne fue el Padre. ¿Por qué? Por ser Dios. Porque si no hay otro Dios, ¿qué otro Dios puede manifestarse en carne cuando Él dice, por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente? Si fuese otro Dios dijera,
mi pueblo sabrá mi nombre por esta misma causa, porque yo que hablo enviaré a otro que estará presente. No, pero así no dice el texto. Entonces, aquí hay un trinitario que se llama Eric Montubar, y él dice que el verbo no fue creado, sino que él era creador. Pregunto, ¿la Biblia a quién le llama creador? ¿Al Padre o al Hijo? Porque es imposible que un Dios que crea no sea el Padre, o sí, mi hermano. Todo Dios es creador. Si Satanás, que no es Dios, la Biblia lo llama Padre. Satanás, que no creó nada, la Biblia lo llama Padre. Imagínense, si él pone a Jesucristo como creador, dice que no es el Padre, entonces ¿de qué estamos hablando? Ok, mi hermano. Amén, hermano, muchas Ahí lo gracias. dejo para que... Ese es un aporte ahí para ir redondeando el tema, mi hermano. Y que Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano. Vamos a que ingrese el amigo Rubén. Rubén Miranda, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bendiciones, hace rato. Rubén Miranda, gracias. Sí, veo que Rubén Miranda, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? ¿El Dios Padre o el Dios Hijo? el Hijo definitivamente, y así lo dice Por la favor, Escritura. por favor, responde la pregunta. La pregunta es sencilla. No comience como comienza usted siempre, a evadir. El Hijo. ¿Cuál Dios fue El Hijo. manifestado en carne? ¿El Dios Padre o el Dios Hijo? La persona del Hijo fue manifestado en carne. Entonces la persona del Hijo no es Dios. Amén, sí es Dios. Entonces fue el Dios Hijo. Sí, correcto. El Dios Hijo, listo. Entonces vemos que el que fue manifestado en carne fue el Dios Hijo. Muestre la escritura donde diga que el Dios Hijo fue manifestado en carne, por favor. Ok, te lo muestro. Ajá, dígalo. Antiguo o Nuevo Testamento. Muéstreme en el Antiguo Testamento donde diga Dios Hijo. Ok, te lo voy a mostrar con dos textos. No. No empiece con... Están con- conectados a ver, entre sí. No empiece con palabrerías. Literalmente, ¿dónde dice la Biblia llamando No, a pero Jesús? déjame contestar, si Dios no es Hijo. imposible. Déjame contestar, dame un No, minuto. pues por eso yo te doy el Dame un minuto. minuto y no me interrumpas. Rubén, yo te doy el minuto, pero Dame un minuto y no me interrumpas. Pero déjame hablar. Déjame por favor. contestar, no hables sobre encima de mí. Si no me dejas contestar, no podemos avanzar. Señor Rubén, por favor, cálmese, sosiéguese. Solamente le pido que, si usted dice que fue el Dios Hijo, muestre, usted dice que en el Antiguo Testamento, muestre un texto, uno. No diga que voy a coger un poquito de aquí, otro poquito de acá y lo voy a unir. No, eso no es Biblia. ¿Sí? Muéstreme un texto bíblico donde diga a Jesús lo llamen Dios Hijo, por favor. Va para allá. No, cuando dije que te iba a mostrar dos textos es porque están conectados. Uno es la profecía y el otro es el cumplimiento. Bueno, Salmo 2:7. Yo publicaré el derecho. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, si tú vas a Hebreos 7, Hebreos 7, espérate. Creo que Hebreos 7 o Hebreos 5. Dame tiempito. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. La Biblia dice que un hijo fue el que se manifestó y que murió. Correcto. Salmo 2:7, Hebreos 5:5. Aquí tienes una dicotomía o una contradicción, porque ¿quién le dijo a Jesús o quién lo glorificó? Aquí claramente hay alguien que le glorifica. O sea, Hay alguien que le glorifica. ¿Dónde dice la Biblia a Y Jesús la misma llamando- Escritura te está diciendo que él Amigo. mismo no se glorificó. Bien, ¿dónde dice la Biblia llamando a Jesús Dios Hijo? ¿Dónde lo dice? Hebreos 1:8 y Salmo 45:6. ¿Puede leer por favor Hebreos 1:8 y Salmo 45:6 donde dice Dios Hijo? Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. También son dos textos que están conectados. Uno es el cumplimiento y Salmo 45:6 está, de verdad, es la profecía. Pero la pregunta es, ¿dice Dios Hijo? Sí, tu trono, Dios. Ah, el ya. Hijo dice. Ah, Del ya. Hijo, ¿qué dice del Listo. Hijo? Dios. Listo. Bueno. Está diciendo literalmente, a ti que dale, tanto te gusta la literalidad. dale, Hey, hermano Alex, dígame, hermano. sería bueno preguntarle al amigo, creo que se llama Rubén Miranda. Rubén Miranda, si el que se manifestó fue Dios, el Hijo, entonces la pregunta sería, cuando nosotros conocemos a Jesús,
conocemos, o él se dio a conocer como Dios el Hijo, se dio a conocer como la segunda persona divina de la Trinidad, dio a conocer al Padre, o cuando conocemos a Jesús, ¿a quién conocemos? Porque él se manifestó. ¿Cuál Dios? En este caso, Claro. Cuando conocemos a Jesús, ¿a quién estamos conociendo? Claro, cuando conocemos a Jesús estamos conociendo a Dios, al Dios de Israel, a Jehová. Ahora, ¿qué nos dice Jesús? Que hay un Padre, que hay un Espíritu Santo y que eres la persona del Hijo. Y eso te lo muestra, por ejemplo, primera de Juan, solo esa carta muestra la Trinidad 18 ocasiones, sin contar primera de Juan 5:7. Usted tiene la Biblia ahí. Que algunos dicen que es espuria, pero bueno, eso lo respeto, ¿no? Usted tiene la Biblia ahí, estimado. Sí, correcto. Usted puede leer Isaías 37:16. Isaías 37:16. Un momento, hermano. Dice Rubén que estamos conociendo a Jehová. ¿A cuál Jehová estamos conociendo? Al único Jehová en la persona del Hijo. ¿Cuál yo Jehová? creo que ¿Cuál el Hijo Jehová? el Espíritu Santo es Jehová y el Padre también es Jehová en esa unidad. Listo. Por eso los le tres. cita, hermano Alex, Isaías 37:16 para que lo lea. Dame un segundito. Entonces Jesús es la persona de Jehová el Hijo. Sí, correcto. Persona de Jehová el De Hijo. hecho, el nombre de Hágame- Yeshua o Jesús Ajá, Jehová el Hijo. significa Dios salva. Jehová salva. O sea, y cuando Juan dice que en el mundo estaba el mundo por él fue hecho, se refiere a la persona de Jehová el Hijo. Claro, si el contexto te lo indica, sí, está correcto. Dale, Por ejemplo, Jehová en el Juan Hijo. 1, Ya. en Juan 1, que es un texto cristocéntrico, Ajá. que se enfoca en el Hijo, cuando el Juan 1:3 dice todas las cosas por él fueron hechas, no es una contradicción decir que el Padre hizo todas las cosas. Dale. Porque el Hijo también operó en esa unidad, en Dale. esa creación desde Génesis. Entonces Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, Jehová el Hijo. Una pregunta. Es que eso Entonces- nosotros lo entonces, creemos, dale. nosotros no creemos que sea un Dios ajeno. Dale, Jesús es el Jehová el Hijo del Antiguo Testamento. Una pregunta. Si Jesús es el Jehová del Antiguo Sí, pero Testamento... me van a dejar, el varón me preguntó Ya, algo primero. por no sé favor, si- permítame algo, Rubén. Si Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo Jehová de Isaías 45:14, es el mismo Jehová de 45:12, y es el mismo Jehová de Isaías 63, ¿sí? ¿No? Claro, ¿Es el mismo? claro, pero el contexto, muchas veces el contexto en la Escritura, hace rato, te va a hablar del Padre, del Espíritu o del Hijo, pero está correcto. Escúcheme No es una bien, contradicción. escúcheme bien. Usted dijo que es Jehová el Hijo. Este que es Jehová el Hijo, que usted dice que es el de Isaías, es el mismo Jehová de Isaías 45, verso 12, y de Isaías 63 y de Isaías 64, ¿sí o no? Sí, Sí, listo. El Ya, mismo. permítame por favor ahora sí. Miren, señores trinitarios, cómo ustedes mismos se contradicen, diciendo que Jesús es el Jehová Hijo del Antiguo Testamento. Y resulta que yo le he preguntado, y que así fue creador, Jehová Hijo. Pero resulta que el de Isaías 45:12 dice que es el único creador. ¿Sí? Dice que es el único creador. Isaías 45:12. Dice, yo hice los cielos, yo creé al hombre. Y es el mismo que dice que con él no hubo otro. Y el de Isaías 63, Isaías 64, ese Jehová dice que es el Padre. Y el Señor dice que es el mismo. Entonces, si solamente hay un Dios, Jehová el Creador, porque no hay un Jehová Hijo, y el hermano le está diciendo que lea ese verso, Isaías 37:16, que dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Y ese Jehová es el mismo de Isaías 45:11 y 12, que es el único creador. Y es el mismo Jehová de Isaías 63:16 y 64:8, que dice que es el Padre. Entonces, el amigo tiene un problema serio. Dice que allí es el mismo Jesús, el mismo Jehová, Hijo de Isaías 45, de Isaías 37, de Isaías 63, de Isaías 64. Pero ese Jehová dice que es uno, único, solo. Dice que no hay otro, que Él es el único creador y que además es el Padre. Al fin, ¿qué? ¿Jesús es Jehová el Padre o Jehová el Hijo, Señor? ¿Quién es? Ya quedó refutado con eso, ¿no? ¿Quién es?
Ya, ¿me preguntas? Bueno, voy. ¿Quién es? Sí, vuelvo al mismo argumento. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento que el texto enfatiza en el Padre o en ese Jehová creador como el único Dios, no nos está contradiciendo. Porque nosotros creemos, como bien lo dice Juan, que el Hijo estaba creando con el Padre y con el Espíritu Santo en esa unidad. ¿Dónde dijo Juan que el Hijo estaba creando con el Padre y el Espíritu Santo? Ese Jehová, ese único Dios que crea según Isaías 45 y Isaías 37, así que no es una contradicción. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Discúlpeme. Citar un griego. Discúlpeme, ese único Jehová, discúlpeme, sí, pero es que usted está diciendo que no hay contradicción. Ese único Jehová, de Isaías 37:16, 37:20, que es el único Dios, ¿dice que es el Padre o es una pluralidad o unidad de personas? ¿Qué dice Isaías? ¿Que es el Padre o una unidad de personas? Dice que es el Padre o una unidad de personas. Respóndame, por favor. No hay contradicción, porque... Respóndame, por favor. Amigo, respóndame, por favor, respóndame. ¿Dice que es el Padre o es una unidad de personas? Porque usted acaba de decir que era una unidad que estaba creando. Dígame, ese Jehová que es el único creador, que es el Padre, dice Isaías que es el Padre o es una unidad de personas. ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? No te escucho. Amigo, usted dijo que Jehová estaba creando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son una unidad de personas. Ahora sí, volví. Usted dijo eso, era una unidad de personas. Señor, por favor, escúcheme. Usted acabó de decir ¿Me que escuchas? era... No, no te escucho bien. Listo, ya empezó que no escucha. Listo, Rubén, hasta luego. Vamos a darle paso a Rubén Miranda. Pero, hermano Alex. Noel Ávila, está aquí Hermano Noel Alex. Ávila. Dígame, hermano. Es que yo quería que usted le preguntara ahí si en Isaías 44:8, donde dice que no hay otro aparte de él, ¿cuál de las tres personas vendría siendo ese Jehová? No, pero es que bueno, ya no escucha, ya dijo que ya no escuchaba. Es el problema de él. Ya cuando se le refuta ya no escucha. Amigo Noel Ávila, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Noel Ávila. Bueno, calla para siempre. A ver, se fue Rubén. Amigo Noel Ávila, abra el micrófono y háblenos, por favor. Hermano Jader, ¿qué tiene usted para argumentar o para añadir? Hermano, vean, lo que pasa es que el Trinitario dice que el Hijo era eterno, y el versículo que nos citó el amigo dice que yo te he engendrado hoy. Si el Hijo es eterno, ¿en qué tiempo fue engendrado entonces el Hijo? Porque Dios viviría en un eterno presente, ¿sí o no? Entonces eso no caería, porque si fue engendrado hoy, quiere decir que tiene tiempo. En el tiempo. Y el engendro que habla la Biblia fue en María, no fue en una eternidad. Así es. Es lo que pues puedo... La pregunta que también podría decir, ¿en qué tiempo fue engendrado el Hijo? Es que si usted observa, mi hermano, si usted observa, todo esto es una cantidad de contradicciones. ¿Por qué? Porque dice que Jesús es el mismo Jehová, pero que es Jehová el Hijo, y que hay un Jehová Espíritu Santo y que hay un Jehová Padre, pero que son el mismo, ¿sí? Es decir, hay un Jehová que son tres Jehovás. Eso no lo dice la Biblia. Que Jesús estaba creando juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu, y que eso lo dijo Juan. Eso no lo dice Juan. Entonces, por eso al preguntarle, ¿es Jesús, como Jesús es el Jehová Hijo del Antiguo Testamento, es Jesús ese Jehová de Isaías 44:6, de Isaías 45:11 y 12, de Isaías 37:16, 37:20 y el de 63 y 64? Él dijo que sí, pero resulta que allí dice que ese Jehová es el Padre, no dice que es un Jehová que sea una unidad. Y ahora cuando se le pregunta dónde lo dice Isaías, comienza, no te escucho, no te escucho, no te escucho, y se fue. ¿Sí? No te escucho, y se va. Lo otro, hermano Alex, es que Isaías capítulo 4, verso 35 es muy claro. Dice, a ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, él cuando dice que en Juan capítulo 1 estaba el Hijo
el Padre y el Espíritu Santo creando, inventa una fábula, porque es que ahí no dice eso. Ahí no dice eso. La Biblia es muy clara cuando dice: a ti te fue mostrado, a Israel le habla el Señor, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Qué más expresión queremos, hermanos, para entender que fuera de él no hay otro Dios? Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿qué más expresiones queremos? Porque queremos ahora condenar lo que dice la Biblia por unas expresiones aisladas que están, unas expresiones que no tienen, o sea, que son solamente imaginación de la mente del hombre, como decir que con Dios había otro Dios, cuando el mismo Dios dice: a ti te fue mostrado que no hay más Dios. ¿Y qué más podemos decir, hermano? Es que decir que hay otro Dios con él es inventarle al único Dios otro Dios, como dice la Trinidad, que Dios necesitó otro Dios para ser el único Dios. Entonces quiere decir que ese no sería el Dios todopoderoso, ese sería un Dios pequeño que necesitaba otro Dios para ser un Dios grande. Entonces eso es antibíblico, como lo que dijo él, que el Hijo y el Espíritu Santo y el Padre estaban ahí. Es lo mismo, recrean en la mente una idea de dioses que en la Biblia no se encuentra. Hermano, allí se lo dejo a Rubén, a ver si ya escucha. Rubén, ¿escucha? Rubén, ¿ahora sí escucha? Ahora sí. Ahora sí escucha. Escucho. Bueno, usted va a hacer una pregunta, el hermano también le va a hacer una pregunta. Yo le hago una pregunta, contéstemela sí, no. Dígame, la Biblia dice que Jehová en Isaías... voy a responder. Pero es que usted dijo que la Biblia decía que Isaías hablaba de una unidad. Entonces yo quiero que usted me diga, la Biblia en Isaías dice que Jehová es una unidad de tres Jehovás, como usted ha dicho, Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo, o es, claro, escúcheme por favor, escúcheme, o ese Jehová es el único Dios, el único Jehová, el cual es el Padre. ¿Qué dice Isaías? ¿Cuál de las dos? ¿Sí o no lo dice, que es una unidad o es el Padre? ¿Cuál dice? Claro, Serrato, lo que pasa es que como siempre el argumento tuyo cae en falacia. ¿Por qué? Porque esa literalidad a lo mejor no te lo va a demostrar, ¿verdad? Pero sí te lo va a enseñar. Isaías 65.1, Isaías 7.14, Isaías 9.6, Isaías 6.8, ¿verdad? Isaías 42.1, Isaías 11.1. Todos estos textos te muestran de que el Hijo es otra persona y el Padre envía al Hijo, y son profecías, ajá, ¿verdad?, mesiánicas. Pero sobre esa unidad. La pregunta es, el Padre enviando al Hijo y el Hijo operando con el Espíritu Santo. Rubén, así que no hay una contradicción. Rubén, la pregunta es, usted dijo que era una unidad compuesta de varios Jehovás. Mi pregunta es, ¿Isaías llama a Jehová el único Dios, el único Jehová, el Padre, o lo llama una unidad? ¿Cómo lo llama? Error. Bien. No, gracias, Rubén. Es varios Jehovás. Eso es un muñeco de paja. ¿Tú no dijiste Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo? Dale. ¿No dijiste eso? ¿No dijiste? ¿Lo dijiste o no? Claro. ¿Cuántos Jehová? Claro. ¿Cuántos Jehová habrían ahí? Sí, lo dije. ¿Cuántos Jehová habrían ahí? Bueno, pero si me dejas responder, puedo responder. No, pero es que no ha respondido ni siquiera una, Rubén. Sí, bueno. No ha respondido ni siquiera una. Dime, Isaías llama... Yo te mostré que Isaías... Rubén, listo. Hermano, ¿le quiere preguntar algo aquí a la... ¿Me van a preguntar? Claro. Sí, Rubén, yo quiero hacerle una pregunta, pero quiero que me dé un texto literal, ¿sí? Eso es una falacia, la literalidad es una falacia. Vamos a hacer una cosa, Rubén. La literalidad es una falacia, wow. Cuando el Dios eterno dice que no hay otro fuera de él, para él es una falacia. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Yo voy a hacer de cuenta que le voy a comprar la idea de que habían tres allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Habían tres. Vamos a hacer la... Rubén, yo quiero que usted me dé un texto donde los profetas, los patriarcas o incluso los apóstoles, en alguna visión que ellos tuvieron, vieron los tres en la visión del Dios eterno, en alguna manifestación del Dios eterno. ¿Tiene ese texto? Donde vieron a tres, o sea, al Dios trino, en alguna visión.
que si bien es que caes en falacia, ¿sabes por qué? Ya te lo digo. Porque la misma escritura te dice que a Dios nadie lo vio jamás. Pero sin embargo, pero espérate, voy para allá. Déjame que me hicieran la pregunta. La misma escritura dice que a Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Evidentemente, tú tienes a Juan 1 diciendo que a Dios nadie lo vio jamás, Juan 1:18, ¿verdad? Pero sin embargo, si tú vas al Antiguo Testamento, tienes al ángel de Jehová, tienes a Manoah en Jueces, creo que 11, si no me equivoco, viendo al ángel de Jehová, tienes a Éxodo 3, Moisés viendo al ángel de Jehová, pero sin embargo, la escritura dice que a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿cómo cabe esto? ¿Cómo esto no cabría en una contradicción que Jehová sea más de una persona y ese ángel de Jehová no sea el Padre? Es la única manera que tú puedes conciliar lo que dice Juan y el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está claro que Dios se manifestaba y los hombres decían haber visto a Dios como un ángel de Jehová. Ahora, la única manera que tú tienes para conciliar estos textos es que Dios sea más de una persona, de otra manera no vas a poder. Por eso no pueden con Hebreos 5:5, donde dice que otro glorificó a Cristo. Yo les hago una pregunta, ¿quién glorificó a Cristo si literalmente, tú que te gusta literalidad, ya me acabas de pedir literalidad, literalmente Hebreos te está diciendo otro lo glorificó? Otro. No el mismo. Ah, ya. Bien. Ahí dice, bien. No, Cristo no se glorificó a sí mismo, ¿cómo? Sino el que le dijo. Ajá, sí, es que eso está... ¿Cómo quiere que se lo responda? Diciendo lo mismo que dice usted, que eso es una falacia, la literalidad. Porque entonces es una falacia decir que bueno, Dios, eso es literal. Entonces decir que Dios fue manifestado en carne, eso es una falacia, eso está literal. Ahora. No, respóndame. Eso es una falacia, Dios fue manifestado en carne, está literal. ¿Eso es una falacia? Ahora. Respóndame, Rubén. Pero yo quiero que me dejen hacer una pregunta también. Claro, pero ya lo preguntaste y te vamos a responder. Tú no respondes nada, pero sí exiges una respuesta. ¿Sí miras? No. Es que iba a cerrar la idea sobre la pregunta que me hizo el varón. Iba a cerrar la idea. A ver, tienes un minuto. Bueno, ahora que hay manifestaciones del Espíritu Santo, hay manifestaciones de un Padre, hay manifestaciones de un Hijo en el Antiguo Testamento, eso está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, desde Génesis 1 ves al Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, ¿verdad? Zacarías 37:9, ahí ves la pluralidad de Dios. Dios le dice, Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, profetiza al Espíritu y di al Espíritu, ven. Ahora ustedes me tienen que probar que ese Espíritu que le da vida a los huesos no es Dios, y que es la misma persona que le está diciendo Ezequiel, profetiza al Espíritu y di ven. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, Isaías 63, 9-10, hablando de un ángel de Jehová, hablando del Padre y hablando del Espíritu Santo. Ves la misma profecía de Isaías 61:1, el Hijo enviado, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado. Entonces, no hace falta que yo te muestre una literalidad como tal. Literalmente, amigo, mire, hay cosas que usted debe aprender. Por ejemplo, usted se las da de erudito. Pero usted debe mirar que cuando uno habla de un lenguaje implícito, debe también mostrarlo explícitamente. Entonces, si usted me dice que allí muestras 3, entonces debe mostrar, como le preguntó el hermano, un solo texto, donde alguno haya visto a las 3 personas divinas. La pregunta es, ¿existe el texto donde los profetas vieron o dijeron que había en los cielos 3 personas divinas, sí o no? Esa es la pregunta sencilla. ¿Sí o no? Ya respondí, yo creo que ya respondí. Dale, gracias, Rubén. No va a responder. Ahora, ¿me vas a dejar hacer mi pregunta? No va a responder, hermano Urrea. Bueno, yo pregunto. Hermano Alex, yo quisiera que me regalara 3 minuticos para refutar lo que habló allí mi amigo Rubén, ¿sí? Porque dale, yo sí le quiero mostrar con Biblia. Yo sí le quiero mostrar con Biblia que cuando la Biblia habla del Dios eterno, habla de uno en singular y no en plural. ¿Sí? Dale, mano. Mire, dale. Le preguntamos al amigo trinitario, le dijimos que nos mostrara un texto, si es verdad que existen 3 Jehová en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que son 3 personas divinas distintas, pues que nos dé como evidencia. La Biblia dice que todo asunto se resuelve por 2 o 3 testigos, ¿cierto? Pero resulta que el amigo trinitario dice que no tiene el texto y comienza a buscar textos aislados, donde dice Espíritu, donde dice Padre, donde dice no sé qué. No tiene el texto, pero yo sí le voy a mostrar con Biblia que la Biblia habla de un solo, y es Yud-Hei Bat-Hei o Jehová, como el único Dios. Salmo 86:12, 10 al 12 dice, porque tú eres grande. Mire la construcción gramatical que es en singular. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Si hubiesen 3, debía decir, porque ustedes 3 o ustedes son grandes, ¿cierto? Pero dice, tú eres grande
y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. ¿Y de quién está hablando? El verso siguiente dice, enséñame, oh Jehová, o Yud-Hei-Bat-Hei, o Jehová, como usted lo quiera allí interpretar, tu camino caminaré, yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Démonos cuenta que la construcción es en singular y está hablando de quién, de Jehová o Jehová, como que él es el único. Y claramente, si nos vamos a Isaías 32:6, ¿qué dice allí? Allí sencillamente dice, porque, bueno, se me olvida el texto, que allí creo que dice, no recuerdo bien, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, a Jehová le está hablando, o sea que está hablando de Jehová como un solo Dios y Padre. Ahora, en 2 Samuel 22:32 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Ah? ¿Y qué roca hay fuera del Dios nuestro? Yo creo que esto es suficiente. Y le voy a leer Deuteronomio 4:39, donde nos dice, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Si él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, entonces ¿dónde están los otros Jehová? Adelante, hermano Alex. Hermano Jader, ¿tiene algo que decir? Lo otro es que, para preguntarle a él, ¿cómo comprueba que cuando Ezequiel dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, es el Hijo? ¿Cómo lo comprueba? ¿Dónde está el texto que señale que ese es el Hijo? Lo que él dice que ese es Jehová el Espíritu, y él dice que no hay tres Jehová, sino un solo Jehová, porque habla de Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo, pero que no son tres Jehová, sino un solo Jehová. Es la misma construcción que todos los católicos hacen. No son tres dioses, no son tres señores, no son tres Jehová, no son tres todopoderosos, no son tres omnipresentes, no son tres omniscientes, sino uno solo. Siempre se van por lo mismo. Eso es lo que él quiere decir. Cuando la Biblia habla, profetiza al Espíritu, está hablando Dios es Espíritu. Es lo que la Biblia está diciendo, Señor. Y ese Dios que es Espíritu es el único que hay. Ahora, él no puede, él tiene que decir que la literalidad es una, ¿cómo es que dijo? Una falacia. La literalidad es una falacia. Una falacia. Entonces, la Biblia ¿Cómo así? La Biblia que es literal es una falacia. Lo que es verdad es lo que ellos se inventan. ¿Sí me entiende? Eso sí es verdad. Hermano, Señor. Lo otro es que si nos vamos a esa ponencia tan pobre, diríamos que decir que Dios es uno es una falacia. Porque claro. La Biblia dice, oye Israel, Jehová, Dios Jehová, uno es. O sea, es tan literal, o sea que eso también sería una falacia. Claro, hermano, todo eso es falacia. Todo eso es falacia. Todo eso es falacia. Y él no quiere responder, porque le pregunté, decir que Dios fue manifestado en carne, eso es falacia, él no quiso responder. Así es. Vea que esta versión dice... Sigue, hermano Jader. ¿Él está ahí? ¿Rubén está ahí todavía? Sí, ya vamos a terminar el programa. Ya son las 11 de la noche. ¿Le tiene alguna que decirle a Rubén? Pero yo quiero hacer una pregunta hace rato que no me permitiste hacer ninguna. Sigue, hermano Jader. Si puedo hacer mi pregunta, sí, solamente Rubén, una. Rubén, pero es que usted exige algo que no da, Rubén. Usted exige que le respondan, pero es que usted no responde. Se le ha preguntado sí o no. O sea, que mi respuesta no te haya satisfacido otra cosa, pero yo respondí. No respondes. Irse por las ramas no. Pero puedo hacer la pregunta. No, sí, va a preguntar. Sí, va a preguntar, sino que el hermano Jader está hablando. Entonces eso es un acto de mala educación, interrumpir a la persona, ¿no crees, Rubén? Hermano Jader, termine, por favor. Sí, pero es que ya habló más que yo. Bueno, Rubén, permite que el hermano termine y con mucho gusto le doy el micrófono, ¿vale? Dale. Bueno, era para comentar el versículo en esta versión que dijo el hermano José David Urrea en esta versión, nueva traducción viviente, el verso 39 de Deuteronomio 4. Dice así: así que reconoce hoy y grábate en la mente que el Señor es el verdadero Dios, y en el cielo y en la tierra no hay ninguno otro. Entonces, ¿cómo más queremos que Dios nos hable? Incluso esta versión dice muy clara: grábate en la mente que el Señor es Dios, es el Dios verdadero, y con él no hay otro. Entonces,
ahí se cae la ponencia de Rubén, de que la Trinidad siempre ha estado ahí creando y haciendo. La Biblia dice que no hay otro, Rubén. Permítame. Listo, Gracias, hermano. Permítame decir algo. El señor Rubén dice que Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo. Entonces el que ve a Jesús, ¿a quién está viendo según Jesús? El que conoce a Jesús, ¿a quién conoce según Jesús? Sería bueno que el señor Rubén recapacite y los señores trinitarios recapaciten en eso. Bueno, señor Rubén, haga su pregunta, por favor. Bueno, creo que aquí estaban hablando del griego, ¿verdad? Y creo que para ustedes la persona del Espíritu Santo se refiere también al Hijo. Porque ustedes creen que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son modos solamente de una misma persona, ¿o me equivoco? Bueno, voy con mi pregunta. Según Lucas 3:22, de verdad, según Lucas 3:22, el Espíritu Santo desciende. Ahora bien, el griego nos muestra ahí una palabra que es somáticos, ¿verdad? Para decir que descendió en forma corporal. ¿Cómo ustedes concilian esta aparente contradicción si tienes al Hijo ya en forma corporal? Ya el Hijo está en forma corporal porque Él está corpóreo en su cuerpo humano, pero el Espíritu Santo también desciende en forma corporal, literalmente. Esto es un cuerpo. En el griego apunta que ya que descendió en una forma, en forma corpórea. Entonces, ¿cómo ustedes concilian esta contradicción con su doctrina si tienes dos personas corpóreas ocupando un mismo espacio y tiempo? Termino. Bien, bien, Rubén. Entonces usted lo que acaba de mirar, si nosotros hacemos la literalidad que habla Rubén, entonces tenemos al Espíritu Santo que es una paloma. Así la pintan el cuadro en el catecismo. No, como paloma, no dice que literalmente es una paloma. ¿Y el cuerpo de qué era? Como paloma. ¿Y el cuerpo de qué era? ¿De qué era el cuerpo? ¿De qué era el cuerpo? Dice que corpóreo. ¿Pero de qué cuerpo? Corporal. ¿Pero cómo? ¿Cuál era el cuerpo? ¿El cuerpo de qué? Como paloma te lo está diciendo. Como paloma, bien. Entonces, volvemos. Tiene Rubén, pinta el cuadro. Bueno, pero si así fuera, no tienes un cuerpo. No tienes un cuerpo. Listo, deja responder, por favor. Deja responder. Tiene Rubén el cuadro católico, tiene al Padre a la derecha del Hijo, el Hijo a la derecha del Padre, y arribita tiene la palomita pintada que es el Espíritu Santo. Bueno, entonces yo le voy a responder así, Rubén. Usted ha pintado la Divina Trinidad, la ha pintado así como la pintan los católicos. Bien, lo felicito. Ahora, hace rato responde, claro, que no está respondiendo. Claro, ¿qué más quiere? Deje responder. Ahora, debemos nosotros entender, Rubén, que Jesús, ese Jesús que usted ve allí, es el mismo que cuando está allí es el mismo que está en el cielo. Juan capítulo 3, verso 13 dice que Cristo Jesús estaba en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús estando en la tierra, estaba también en el cielo. Ahora, ¿quién era ese Jesús que estaba allí en la tierra en forma corporal, como dice usted? Era el mismo Yahvé o Jehová, que dijo que el mismo que hablaba estaría presente. Él mismo vendría como hombre, haciéndose hombre. Eso yo lo creo. ¿Cuál Jehová dijo eso? ¿Cuál Jehová dijo eso? ¿Cuál Jehová lo dijo? ¿Me estás preguntando? Claro, si usted está interrumpiendo, entonces dígame cuál Jehová lo dijo. Bueno, lo dijo Jehová. ¿Cuál? Que se iba a manifestar en el Hijo. Se manifestó en el Hijo, esa es la respuesta. Deme el texto donde diga que Jehová se manifestó en el Hijo. Te está mostrando Lucas 3:22, la pluralidad que no puede refutar. Amigo, dame el texto que diga que Jehová se manifestaría en el Hijo, dame el texto. No puedes, si ves que no puedes, bueno, Jesús es el Jehová que dijo que vendría, y ese Jehová, usted mismo todo el Nuevo Testamento te manifiesta un Hijo. Amigo Rubén, déjeme hablar, por favor, déjeme hablar. Sí, con mucho respeto le digo, déjeme hablar. Listo, lo vuelvo a colocar, pero déjeme hablar. Usted mismo dijo, amigo Rubén, que Jesús es el Jehová del cual habló Isaías 63, Isaías 64, y ese Jehová es el Padre. Usted mismo lo dijo, Jesús es el Jehová del cual es el Padre, manifestado en forma corporal. Y Jehová el mismo es el Espíritu, Dios es el Espíritu. Ahora, para contestarle, tomemos la palabra de que habló Juan. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. El Señor mismo lo dijo. Juan no lo conocía, pero el que me envió a bautizar dijo, el que vea que desciende el Espíritu Santo de él en forma corporal,
Este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Y quién es el Espíritu? El mismo que es Dios. Dios es el Espíritu. Allí no hay dos personas divinas manifestándose en dos en cuerpo y una no. No, allí lo que vemos es el cumplimiento de las Escrituras, la justicia de Dios dada. Hermano Urrea. Hermano, Amén. es que en ese texto no se encuentra, no se ve en ningún momento una Trinidad. El texto no está diciendo, y escuchó y vio Dios, vio Juan la Trinidad. Eso no lo dice. Dice la Biblia que vio descender el Espíritu Santo como paloma y una voz. Entonces ellos ahí se van. No, la voz era el Padre, la palomita era el Espíritu, pero es que ahí nos está refiriendo que la voz sea el Padre y la palomita sea el Espíritu, sea la tercera persona de la Trinidad. La Biblia es muy clara cuando dice el que descendió es cuando dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, hablando de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Entonces yo pregunto, ¿sería que Jesús estaría en el cielo cuando hablaba con Nicodemo? Entonces, el versículo no se está refiriendo a ninguna Trinidad. El mismo que habló tenía el mismo poder de presentarse en forma corporal de paloma, como paloma, dice la Biblia. Entonces, ahí no está demostrando ninguna pluralidad como él dice. Dice Juan que vio a tres personas, que vio a tres seres. No, eso no lo está diciendo Juan. Sí lo dice. ¿Dónde, Que vio a tres. ¿Dónde dice Juan que vio a Que tres? vio a Claro. ¿Dónde dice Juan que vio a tres? Muéstreme. ¿Dónde dice que vio a tres? Dame un minutico. No. Dame un minutico. Deme el No, texto. No. Deme el texto y lo leemos. ¿Cuál minutico? No, aquí no venimos con palabrerías, mi amigo. Deme el texto que diga que Juan vio a tres. Bueno, es que no me tengo que saltar el texto. Juan 1. Dame el texto que diga Juan que 1 Juan vio a te lo tres. dice. Dame el texto que diga que Juan vio a Lucas tres. 3:22 también te lo está diciendo. Listo, amigo Rubén. Diga el versículo. Sí, Diga, es que- vio a Juan tres Sí. están hablando. Es que la contradicción y que no supieron responder. Mira cómo no supieron responder la pregunta. No, Se pero fueron por las ramas. amigo, del la contradicción texto. está en que ustedes tienen dos personas corpóreas en un mismo espacio y tiempo. Así que no pueden ser los mismos seres. No pueden ser la misma persona porque tienen dos personas en forma corporal. Amigo Uno Rubén. corpóreo como hombre y el otro descendiendo Amigo corporalmente Rubén, también. amigo Y eso lo Rubén. dice el texto literalmente. Amigo Rubén. Así que no pueden ser la misma persona. Amigo Rubén, del texto que diga que Juan vio O a tres sea que personas. Jesucristo, hermano Alex, le hago una pregunta a Rubén. Rubén, o sea que Jesucristo como hombre ya estaba en el cielo. No, él está en el agua. ¿Y no estaba en el cielo? Porque que Él usted está en dice, el agua. Ahí se está cumpliendo. Pero Jesús no estaba en el cielo. 61:1, perdón. Jesús no estaba en el cielo. es que usted dice que él descendió corporalmente. A eso voy. Entonces, ¿Por qué te digo que aquí Juan ve 3? Porque uno está en el agua, en forma corporal también, en forma corporal está descendiendo el Espíritu Santo y la voz no es ni del Espíritu Santo No, ni del Hijo, sino pero del Padre. escuche, eso Ahí lo tienes las tres personas. Amigo Rubén, Juan estaba amigo pidiendo Rubén, tres personas literalmente. amigo para Rubén, que pedían un texto literal. amigo Rubén, la pregunta es, ¿eso lo dice usted o lo dice Juan que él vio a tres? Sí, el texto te lo está enseñando, No, te lo está diciendo. Bueno, como siempre, No, amigo- Juan no listo, tiene necesidad de decirlo, el texto ya te lo está enseñando. Listo, amigo Rubén, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Ya vamos terminando. Vemos que el amigo Rubén no puede responder. Él no puede responder las ¿Qué preguntas. más? Dígame, hermano. no puede responder que no hay un texto que diga que habían tres en la misma escena. No hay un texto. Y Y, mire- Rubén tiene que imaginarse que la voz es una, que la paloma es otra y que el que estaba ahí es otro. Eso no lo dice la Biblia, eso se lo imaginan ellos. Exactamente. Y mire lo que Es que ustedes... ustedes tienen que conocer Amigo- de literatura judía para entender este Dale, texto. amigo Rubén, una pregunta. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿estaba en el cielo? ¿Sí o no? Estaba en la tierra, encarnado en la tierra. No Ahora mismo está- está en el cielo, No, a la no. letra de Dios. Mi pregunta es, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿estaba en el cielo? ¿Sí o no?
No, estaba en la No. tierra. Hermano Urrea, por favor le lee Juan 3:13. Él ya dijo que no. Abra el micrófono, hermano. Ya dijo que no. Ahora, ¿qué irá a decir? Ya dijo que no. ¿Qué dice Juan 3:13? Vamos a leerle Juan 3:13 al estimado Rubén. Dice así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, Ahí está en el cielo. Jesús está hablando con Nicodemo en la tierra y estaba en el cielo, sí, evidentemente, porque Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el omnipresente, puede estar en todo lado, y además eso era una señal entre Juan y Jesús, eso no era otra cosa. Bueno, hermano Jader, algo más que acotar, porque ya vamos terminando el programa. Hermano, no sé si me permite darle respuesta al amigo también a la pregunta que él hizo, porque después va a decir que no le respondimos, que Dale. nos dio miedo. Dale. ¿Listo? Bueno, lo primero que debemos mirar allí en esa escena del bautismo, en referencia al Mesías, es que a Juan no se le dio allí esta señal para que dijera, oh, he visto la Trinidad, he visto las tres personas divinas. No, si usted lee el contexto se va a dar cuenta que la señal para Juan era para conocer que ese era el Mashiach, porque en ese tiempo habían aparecido muchos que se autoproclamaban el Mesías, pero a Juan se le dio una señal específica para que conociera que ese realmente era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Primer punto. Segundo punto, aquí nos damos cuenta claramente cómo la Trinidad tiene un Dios dividido como una pizza por partes. Mire, analicemos esto. Tienen al Dios Padre en el cielo, o sea, tienen tres limitados. Tienen al Dios Padre que está solamente en el cielo. Tienen al Dios Hijo que está en la tierra siendo bautizado, ¿cierto? Y tienen al Dios tercera persona que fue enviado por el Dios Padre. O sea, ahí vemos las tres personas divinas de la Trinidad, que es un Dios dividido. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a la Biblia. Jeremías capítulo 23, verso 23-24 dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno de mí, dice Jehová, en escondrijos que yo, escuche bien, yo, no dice nosotros, que yo no le vea. No lleno yo, escuche bien, amigo trinitario, dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Jehová, no dice uno de los tres Jehová, no lleno yo Jehová el cielo y la tierra. Claramente Jesús, siendo el Espíritu Eterno, Él lo llena todo. Por eso el salmista habla del Dios en el cual él creía. En Salmo 139, el verso 7 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Sí? Si fuera los cielos, allí estás tú. Si fuera lo profundo del mar, allí también estás tú, etcétera, etcétera. Así que claramente, mi estimado, allí en el bautismo de Juan no se está hablando de un Dios trino por ninguna parte. Usted incluso hasta se aceleró a decir que ahí esa señal era para mostrar tres personas. Le preguntaron dónde dice la Biblia que allí era para ver tres personas y no tuvo texto, porque ustedes hablan por hablar. Discúlpenme, mi estimado amigo trinitario. Dejémoslo hasta ahí, hermano Alex. Dale, manito, vamos a despedirnos ya, hermano Jader. Bueno, hermano, lo que pasa es que también debe entender que eso fue una señal determinada para Juan, porque a Juan en profecía se le dijo, preparad el camino a Jehová. En el capítulo, si no estoy mal, el capítulo 4, el verso 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad el calzado. Sí, 43. Y a nuestro Dios, y todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Juan no estaba viendo una Trinidad, Juan estaba viendo una señal determinada especialmente para él, y quien estaba viendo Juan en esa escena era Jehová manifestado en carne. Por eso, mis hermanos, cuando se le pregunta a él si Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, dice que sí, y tiene que decir que es Jehová el Hijo. Entonces, por eso le preguntamos, ¿cuál Jehová? ¿Es el mismo Jehová de Isaías 63, 64? Dijo que sí,
Resulta que ahí habla de Jehová, y Jehová para Isaías es el Padre. Y él no pudo responder donde decía Jehová Hijo, ni mucho menos dijo que, donde decía que 3 personas vio Isaías, y dice que hablar literalidad de la Biblia es hablar falacias. Entonces, desafortunadamente, las verdades bíblicas las tienen por mentiras, y las mentiras de ellos las tienen por verdades. Mi hermano Jader, Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermano, por haber aceptado la invitación para estar con nosotros hoy. Espero que no sea la última vez. Hermano Alex, hermano José David, me encantó aprender con ustedes. Son unos excelentes maestros. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes y su familia. Gracias, mi hermano Jader. Espero que no sea la última vez, mi hermano. Sí, hermano, siempre y cuando podamos estaremos aquí para aprender de ustedes. Gracias, mi hermano. No, para aprender todos, hermano. Aquí aprendemos todos. Aquí no somos maestros. El maestro se llama Jesucristo. Hermano David, Dios me le bendiga. Hombre, no se olvide que esta es su casa, mi hermano. Tenemos una invitación también para que los hermanos vayan al canal del hermano Jader. Hermano, ¿cuál es su canal, mi hermano? El perfil Jader Cadavid en Facebook. Es en Facebook. No es página. Sí, señor. No es página. Sí, tengo una página que se llama Delicias Espirituales. Entonces la página, van al perfil o a la página Delicias Espirituales en Facebook y le dan seguir ahí a la página del hermano Jader también. Nosotros lo vemos mucho en las redes sociales también, hablando sobre estos temas. Entonces vayan al perfil Delicias Espirituales del pastor Jader Cadavid, pastor de la iglesia del nombre aquí en Colombia. Mi hermano David también, desafortunadamente hubo un señor, hay que decirlo abiertamente, el señor Alexander, cristiano evangélico, reportó el canal del hermano y el canal se lo cerraron, ya, porque el hermano le hizo varios videos refutando lo que él decía, y el señor se llenó de ira, de rabia, y le hizo cerrar el canal al hermano, ¿no? Porque él le hizo varios videos reacción. ¿Qué doble moral es esa? Que él sí puede hacerlo, pero uno no puede hacerle video reacción a él. Entonces le hizo cerrar el canal, pero el hermano volvió a abrir el canal y está de nuevo produciendo los videos. Hermano, ¿cómo se llama el canal? Amén, hermano. Tenemos en YouTube, tenemos el canal David Urrea, el terror de las falsas doctrinas. Ahí tenemos ya algún material para que se suscriban a mi canal en YouTube. Tenemos también en Facebook una página, la cual también va creciendo, se llama Edificando sobre la Roca, para que también me sigan. Tenemos un canal de música para los que les gusta de pronto la música que edifica, la música del nombre. Se llama David Urrea Oficial. Ese canal es solo música en YouTube. ¿Listo? Y bueno, mi hermano Alex, pues agradeciéndole por tener a bien tenernos por aquí en su canal. Gracias por esa invitación. Al hermano Jader, pastor, el Señor Jesús me lo bendiga también. Espero que no sea la última vez que nos veamos por acá. Gracias, mi hermano, también por su apoyo, el ministro que también me ha apoyado mucho. A todos los que están en el chat, hermanos, el Señor les bendiga, y les invito a que se suscriban a mi canal para que me ayuden también a crecer, ¿no? Ahí, porque la caída, de pronto, digámoslo así, lo que me hizo este hombre, eso no es nada. En el Señor nos levantamos, hermano, con más fuerza, con más poder. Ya allí vamos como 90 suscriptores por el momento, y ahí vamos creciendo. Dale, el Señor los bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, Alex, Señor, vamos a organizar un programa donde estemos los 4, el hermano Caña. Me gustaría que estuviera el hermano Caña. Dale, claro que sí, mi hermano. A mí también me gustaría que estuviera el hermano Andrés aquí. Sí, señor. Bueno, dale. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden, este es su canal, Guerrero Bíblico Pentecostal por el Mundo. Aquí nos veremos todos los días, si el Señor nos lo permite, siempre emitiendo en vivo por Facebook y por YouTube a las 9 de la noche. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde. Amén.